¿Alguna vez han pensado en nuestra obsesión casi imposible por atrapar algo que ni siquiera podemos tocar? Desde que tenemos conciencia, la humanidad ha librado una batalla constante contra un fantasma invisible, el tiempo. Hablo de esa necesidad casi instintiva de encerrar algo tan efímero y salvaje en una simple caja perfectamente medible. Claro, al principio, la única opción era mirar hacia arriba. Las primeras civilizaciones encontraron una especie de consuelo en el inmenso firmamento. Observaban el movimiento rítmico del sol, la danza predecible de las estrellas en la noche. Esos grandes ciclos celestes fueron los que definieron nuestros primeros días y años. Era un tiempo natural, inmenso y sobre todo totalmente incontrolable. Pero bueno, observar el cielo no iba a ser suficiente para siempre. Surgió esta necesidad imperiosa de poseer el tiempo. Y ahí entra la clepsidra, o el reloj de agua. Fue, literalmente, nuestro primer intento físico de medir ese flujo constante. Un salto verdaderamente revolucionario para la época, aunque tenía fallas bastante graves. Imagínense, el agua simplemente se evaporaba bajo el sol abrasador del verano, o peor aún, se congelaba en invierno. El tiempo, de repente, se detenía por completo. Así que surgieron otras ideas, como los clásicos relojes de sol y los antiguos astrolabios babilónicos. Pero estos instrumentos ocultaban un concepto que hoy nos parecería francamente una locura. Resulta que en aquel entonces las horas de luz no eran iguales. El día siempre se dividía en 12 horas, sí, pero sin importar la estación. Entonces las horas literalmente se encogían en el invierno y se estiraban en el verano. El tiempo funcionaba como una especie de banda elástica. Avancemos hasta la Edad Media. En esta época, las inclemencias del clima exigían una forma de medir que fuera constante, algo que no dependiera de si salía el sol o si caía una helada terrible en la ciudad. Y de esa urgencia pura nació un nuevo instrumento de control, un artefacto silencioso y fascinante. Una verdadera maravilla de la artesanía. Y aquí hay algo súper interesante. Contrario a lo que casi todo el mundo cree, los relojes de arena medievales no usaban arena de playa, para nada. La arena común retiene demasiada humedad. El secreto de estos relojeros residía en polvos meticulosamente tamizados. Hablamos de mármol pulverizado, óxidos metálicos, incluso cáscaras de huevo calcinadas. Materiales perfectos diseñados para fluir con una gracia matemática absoluta. Ahora, esta sencilla herramienta de vidrio cambió las reglas del juego. Transformó la navegación mundial para siempre. Exploradores de la talla de Magallanes llegaban a llevar hasta 18 de estos relojes en sus expediciones. Eran absolutamente vitales para calcular la velocidad y la longitud en mar abierto, usando el famoso método de navegación por estima. Imaginen eso por un segundo, el inmenso y aterrador océano dominado por un puñado de polvo cayendo en un cristal. Claro, la tecnología avanzó y el reloj de arena perdió su utilidad técnica en los barcos, pero curiosamente su impacto cultural se volvió mucho más profundo. Se transformó en un símbolo visual muy inquietante. Lo empezamos a ver en banderas piratas, tallado en lápidas de cementerios. Se convirtió en la representación universal de nuestra propia mortalidad, esa cuenta regresiva implacable de una existencia que es, al final del día, finita. Pero volvamos a la tecnología. Porque en el siglo XIII, la revolución mecánica puso todo de cabeza. En los monasterios empezaron a cobrar vida unos verdaderos gigantes de hierro. Enormes relojes impulsados por pesas y engranajes complejos. Máquinas majestuosas, como ese famoso encargo en Huesca, por allá en el año 1424. Y fue aquí donde ocurrió una transición mágica. El tiempo dejó de fluir en silencio y empezó a hacer tic-tac. Y estas máquinas lograron lo que parecía imposible hasta entonces. Estandarizaron nuestros días. Por primera vez lograron crear 24 horas que eran perfectamente iguales. Piénsenlo, este fue un divorcio histórico para la humanidad. Nuestro tiempo humano se separó de una vez por todas de los ciclos caóticos e impredecibles del cielo. Por supuesto, tener una de estas maravillas tecnológicas desató una competencia verdaderamente feroz. Ciudades enteras como Daroca y Zaragoza competían a muerte por instalar los relojes públicos más altos e imponentes de la región. Y es que el reloj ya no era solo una simple herramienta, era el centro de gravedad, el mecanismo absoluto que centralizaba y dictaba el ritmo de la vida urbana, la apertura del comercio y hasta la religión. Aunque seamos honestos, la transición fue bastante caótica. Estas primeras máquinas se descomponían sin ningún aviso. Los enormes engranajes se trababan. Es más, a veces los chapiteles altos atraían rayos que lo destruían todo. Y cuando el reloj de la ciudad moría, el pueblo quedaba a ciegas.
La única solución temporal, dar un paso atrás. Contrataban a campaneros humanos que, usando relojes de arena, se subían a las torres a tocar las horas manualmente hasta que reparaban la máquina. Damos un salto fenomenal al siglo XVIII, que trajo por fin la solución al gran problema del tamaño. Entra en escena el cronómetro marino H5 de John Harrison, una auténtica obra maestra. Este dispositivo logró comprimir toda esa arquitectura masiva de las torres de iglesia en un formato de bolsillo impecable. Llevó esa precisión milimétrica, literalmente, a la palma de la mano. Pero aquí es donde esta exploración se pone realmente fascinante. A medida que nuestros relojes rozaban la perfección absoluta, nos topamos con un problema que nadie esperaba, un descubrimiento que cambió nuestra perspectiva. Resulta que la rotación de la Tierra misma es irregular. Se está ralentizando debido a la fricción de las mareas oceánicas. De repente, nos dimos cuenta de que existía una brecha enorme e invisible entre el tiempo solar real y nuestro tiempo físico uniforme. Ya en pleno siglo XX, la física cuántica nos dio la respuesta a este dilema, un salto totalmente radical hacia adelante. Decidimos que la medida de un segundo ya no podía depender de un planeta cada vez más lento, así que redefinimos el segundo usando algo inmutable, las emisiones invisibles de las frecuencias atómicas. La perfección inquebrantable del mundo microscópico terminó desplazando por completo a los gigantescos cuerpos celestes. Sin embargo, el mundo moderno tuvo que llegar a un compromiso, una especie de tregua incómoda entre nuestra ciencia exacta y la naturaleza. Como nuestro tiempo atómico perfecto avanza más rápido que nuestra Tierra frenética, nos vemos obligados a inyectar artificialmente los famosos segundos intercalares en nuestro reloj civil. Es un ajuste forzado, simplemente para mantener nuestros relojes de alta tecnología sincronizados con el viejo Sol. Estamos hablando de un desfase de 0,8 segundos al año. Puede sonar ridículo, pero es una cifra asombrosa cuando lo analizan bien. Sin esta pequeñísima intervención artificial constante, nuestros relojes civiles comenzarían a alejarse de la realidad a la deriva. Una fracción minúscula que hoy nos parece casi irrelevante, pero que lo cambia todo. Porque las consecuencias a largo plazo son, francamente, de película de ciencia ficción. Imagínense esto. Si decidiéramos abandonar esta pequeña corrección, en 54.000 años, el divorcio entre nuestros relojes y el planeta sería absoluto. Nuestros relojes atómicos declararían que es el mediodía solar perfecto, mientras que allá afuera, el cielo estaría sumergido en la oscuridad total de la medianoche. Es paradójico, ¿no lo creen? Logramos dominar el misterioso reino cuántico para medir fracciones de tiempo invisibles con una precisión casi impecable. Y aún así, persiste una verdad irrefutable. Seguimos y seguiremos atados a ese mismo cielo antiguo que observaron nuestros antepasados. Repasar esta historia es darnos cuenta de que nuestra asombrosa métrica del tiempo es en el fondo solo eso, una hermosa y muy obstinada ilusión de control frente a la inmensidad de la naturaleza.